El fantasma errante. Eduardo, ahora sí ya vamos contigo de lleno. Sí, les comentaba, pues, ahorita que están hablando sobre los hoteles embrujados, pues sí, aquí en Zacatecas sí hay varios, estaba escuchando hace rato que hablaban del Mesón de Jovito, que era, pues aquí en Zacatecas era una vecindad muy de antaño, de las primeras, entonces sí, tiene mucha historia ese hotel. Sí. Pero del que yo les quería contar es del hotel, ¿se puede decir nombre? Sí, claro. Se llama Santa Lucía, y en ese hotel, pues ahí era la casa de la sede de la Santa Inquisición aquí en Zacatecas, pues en los tiempos de antaño, ¿verdad? De hecho, ahí estuvo, cuando fue lo de la independencia, ahí estuvo la cabeza de Hidalgo, cuando fue su trasladada hacia México. Ahí fue exhibida y estuvo y permaneció ahí en ese edificio. Entonces, okay. Pues como fue la sede de los Inquisición, pues imagínense, ¿no? ¿Qué hubo ahí? Pues mucha tenían crueldad. sótano de tortugas y todo, y pues bueno, yo tenía un amigo que era el recepcionista, y entonces pues yo llegué en la madrugada con él y a acompañarlo, porque a veces pasaba con él ahí, y siempre me decía que lo espantaban, que a los huéspedes, según eso, los del servicio del cuarto, les tocaban y les llevaban una toalla. Sí. Y ya, pero eran personas, lo que se les hacía raro es que se veían las personas muy pálidas, el que la llevaba la toalla. Luego ya hablamos a recepción, en un momento le llevamos su toalla. Ay, no, ya me la trajeron. Bueno, ok, gracias. Pero, o sea, nunca los del hotel se la llevaron. Oye, pues es que ahí en ese hotel, simplemente con lo que comentabas de lo de la Santa Inquisición, muchísimas muertes que ahí, pues en este sitio, en este parámetro, se han de haber suscitado, y entonces, bueno, tiene también mucha historia. Pero tú te has hospedado o has sentado y te has quedado solo en alguna habitación y has podido sentir algo extraño en este hotel que nos cuentas. Le dije, ese día que yo fui, esa noche estábamos ahí hablando, y él ahí en recepción tiene el monitor donde está el circuito cerrado. Sí. Y en el sótano, que es donde está como tipo restaurante, pero nada más están de estas maquinitas de comida donde le meten monedas. Sí. Pues de repente vimos en la pantalla que se estaba sacudiendo extremadamente y se escuchó el ruido. Sí. La máquina como si se la estuvieran sacudiendo. Sí. Y se veía en la pantalla que se estaba sacudiendo. Entonces bajamos rápidamente a ver qué es lo que sucedía, y pues sí se veía pues que estaba movida la máquina. Dice que de repente a él se le movían las sillas, o que estaba haciendo el monitor y veía sombras, o que mueven las cosas. Y pues, bueno, eso fue lo que me pasó a mí, que, o sea, yo vi claramente también, porque me dice, mira cómo se está moviendo, ahí en el monitor los dos vimos, mira, se está moviendo, lo están sacudiendo, y se escuchaba, y aparte se escuchó. Sí. Porque el sótano y a la recepción no estaba lejos. Y aparte, como son máquinas grandes, las esas que tienen vidrio, pues se escuchaba lo que se estaba sacudiendo. Entonces, pues, sí sientes, yo cuando bajé sí sentí el escalofrío, y pues sí sientes esa sensación de que, pues, algo extraño ahí. Pues dice, pues ya te comentó, los huéspedes han visto de eso que les tocan la puerta y les llevan cosas y todo eso, pero no son de los que les llevan las cosas. Eso es. Son los fantasmas, las almas en pena o algo así, ¿no? Sí, y de hecho a los huéspedes, no, pues por no meterles miedo, pues solamente, ok, está bien, pero los del hotel saben que pasa eso y dicen, bueno, pues nosotros no lo llevamos, ¿verdad? Pero pues ya se lo llevaron. Pues genial, mi estimado Eduardo, gracias por compartirnos esto que tiene mucho que ver
con las apariciones en los hoteles. Recuerdo yo que ahí en Zacatecas hay un lugar en específico, es una discoteca, donde me parece que ha habido algunas... La mina del Edén. Exacto. ¿Sabes algo de ello? Tiene una leyenda, pero es mito, no es realidad. Ah, ok. Es supuestamente de un minero que encontró una pirita de oro. Ajá. Y pues por haber maldecido a Dios, anterior, se puso ebrio y todo, maldició a Dios, pues Dios lo castiga y se cae. La mina tiene lo que son sus resumideros de agua. Ajá. Pero esa agua está totalmente contaminada con metales pesados, Sí. con mercurio, en todo eso. Ajá. Pues tú te caes a esa agua y te envenenas. Sí. Entonces, la leyenda dice que este minero cae al agua y queda petrificado en la roca y se ve su cráneo. Se ve un cráneo, como la figura de un cráneo en la roca. Pero Okay. En sí es un mito, porque realmente en esa época de la mina, o sea, los mineros de esa época no usaban casco, y en lo que se ve de lo del cráneo se ve como si tuviera un casco el cráneo. Ya. Sí, pero O sea, es una leyenda. es una leyenda, sí. Muy bien. Pues Pero muchísimas... sí hay más leyendas, relatos de minas que están ahí en la cercanía. De hecho, ahí hay una mina donde se aparece la Llorona. Bueno, más que Llorona, como lamento tipo la Llorona, porque nunca se ha visto una mujer. Ah, ok. Bueno, pues es que sí hay muchas leyendas y entonces te vamos a hacer la invitación para que en una próxima comunicación nos cuentes otra leyenda que ocurra ya en Zacatecas, ¿sale? Sí, muchas gracias, ahí estamos. Y bueno, aquí le digo, no nada más en esos dos hoteles, en varios hoteles de aquí de Zacatecas se ha visto varias cosas. Por último, uno rápido, que Sí. ese dicen que en el Hotel Emporio, que es el que está enfrente de Catedral, Sí. se dice, fue también leyenda, pero se dice que se apareció un vampiro cuando estaban construyéndolo. Cuando lo estaban remolando, que había un vampiro. Sí, sí. Pero y después la gente se dio cuenta que no fue eso, porque sí se dicen que apareció una persona mordida y todo eso. Pero en realidad pasó esto porque en ese lugar encontraron un tesoro. Ay, Y de ahí para sí. ahuyentar a la gente inventaron lo del vampiro. Ándale, si no, imagínate. Buena leyenda que tuvieron para que la gente no estuviera ahí presente. Sin embargo, atrás de cada leyenda también hay algo de cierto y de verdadero que ha hecho que pasa de generación en generación esta historia, que se convierte en este mito a veces, pero leyenda en muchas otras, en cualquier lugar del país y del mundo, no es privativo de un lugar. Pero sí, Eduardo, sí me gustaría que volvieras a hablar y que nos cuentes otra de esas leyendas, porque Zacatecas tiene muchísimas. Se fue. Se cortó Eduardo. Ay, pasó algo raro. Sí. Ya no nos quiso escuchar. Pero bueno, está bien, ya nos relató varias historias, varias leyendas. Y qué bueno, ¿no? Que nos pudo contar esto de los hoteles ahora que se tomó un día, pues, para recibir relatos al respecto. Y ahora nos vamos a ir con Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Ustedes cómo se encuentran? Pues nosotros listos para seguir escuchando más relatos y más experiencias de lo sobrenatural. ¿Tú qué nos quieres compartir? Bueno, pues la historia que les voy a contar, o el relato que les voy a contar, es de cuando falleció mi abuelo. Órale. Primero falleció mi abuela. Sí. Pues de eso ya yo tengo 29 años. Yo iba en la primaria. Sí. Y después de que falleció mi abuela, como a los 3 meses, cayó mi abuelo y se fracturó lo que es la pelvis. Así que ya cayó él en cama. Uh-huh. Cuando él cae en cama, lo empiezan a cuidar mi hermana y unos
tías. La casa donde ellos vivían está allí en Uruapan, Michoacán. Sí. Así que era una casa de madera con piso rústico igual de tierra. Cuando mi abuelo podía moverse y todo eso, puso grava en lo que es el piso de tierra y colocó unos cartones para no resbalarse. A partir de ese momento que él le cae en cama, se empieza a presentar una sombra, básicamente pues con la misma silueta de mi abuela. Sí. Se escuchaba cuando empezaba a lavar trastes, que entraba a la cocina y todo eso. Y ya después de que terminaban de escuchar esos ruidos de trastes y eso, Sí. se veía cuando entraba la sombra a la casa, cuando pasaba por el cartón con las que había grava, se escuchaban los pasos. Y toda la noche se quedaba la sombra ahí al pie de la cama de mi abuelo. Así que mi abuelo pues no dormía, toda la noche se la pasaba hablándole a ella. Mi abuela en paz descanse pues, se llamaba Cruzita, él le decía Cruz. Sí. Que toda la noche empezaba a hablarle Cruz, Cruz, y así hasta que amanecía. El chiste que eso fue diario, pero la sombra iba creciendo. Cada día que pasaba se iba haciendo más grande la sombra, la silueta. Sí. Cuando llegó la silueta a lo que era el techo, porque era un techo de madera, ese día falleció mi abuelo. Pero unos días antes de que falleciera él, fueron a visitarlo unas tías igual. Cuando llegaron ahí a lo que era su cama, Sí. dice mi abuelo, oye, hija, dice, ¿no viste si salieron los niños, dice, ahí por la puerta? Le dice mi tía, no, papá. Dice, ¿por qué? Dice, sí, dice, aquí estaban jugando unos niños, dice, aquí en la cama, dice, con canicas. Dice, no, es que cuando entraron, dice, se salieron, dice, ahí se los toparon junto a la puerta. Ok. ¿Y esto por qué? Impresionante, ¿no? Sí. Oye, y Ajá. tu abuelo le decía Cruzita, pero él digamos que estaba como soñando o agonizando, o él sí la podía ver tal cual. Sí, porque de cuenta, él ponía una veladora. Ajá. Siempre tenía una vela ahí a un costado de la cama. Ujú. Así que se mantenía luzado todo lo que era la casa. Ok. Y Sí. era por eso que desde que entraba de la puerta la sombra, se iba hasta la cama. Ujú. Así que él, despierto, la veía ahí y le Sí. empezaba a hablar. Él era el único que la veía. No, mis tías dormían ahí mismo en ese... como era una Ajá. casa de madera, pues era toda corrida. Sí. Ellos escuchaban desde que empezaron a escuchar que lavaban los trastes. O sea, los se pasos abrían y las todo, puertas. Ajá, sí. Ellos veían la sombra cuando iba caminando. No más que por miedo, Ujú. ellos se tapaban. Sí. Ya después se destapaban y veían que estaba la sombra al pie de la cama. Oye, ¿no le decían a tu abuelito, ay, bueno, me imagino, eran tus tías, era su papá, ¿no? Ajá. ¿No le decían, oye, papá, no digas cosas, nos espantas o algo así? Pues no, porque como se quejaba mucho del dolor, me imagino que Ajá. pues no querían cortarles, me imagino, su inspiración. Lo que pasa Ajá. es que ellos toda la vida pues vivieron juntos, Sí. mis abuelos, Sí, sí, y le pudo mucho su muerte. claro. Sí, por supuesto, pues era su pareja, su compañía, ¿no? Fíjate Así es. que sí, algunas personas que están agonizando, yo no quise utilizar la palabra porque no lo creí prudente, sin embargo, ahora que lo mencionas así, pues sí cabe decirlo. Cuando la gente está agonizando, que está pues ya en sus últimos momentos, a veces nos han logrado describir, sobre todo los que son sus acompañantes, que están con ellos, que ven a sus familiares, inclusive gente ya mayor, ya 80 años, 85 años, que ya están por cumplir sus días, dicen, papá, ahí está mi papá, o mi mamá,
obviamente pues ya fallecieron hace muchos años, ¿no? Pero ellos los empiezan a ver, inclusive fijan la vista en un rincón o fijan la vista hacia el techo y hacen gestos como de llamarlos, como si verdaderamente ahí en esa habitación donde ellos se encuentran, las personas agonizantes, los llaman como si estuvieran teniendo estas visiones, y precisamente es parte como del aviso de que pues ya está próximo a partir. Nacho, es que se cree que efectivamente vienen, que aquí hemos comentado Sí. eso de los psicopompos, que puede ser un ser fallecido que viene por ese familiar que está a punto Ajá. de dejar este plano, y resulta que también en otras ocasiones puede ser un ángel o puede ser alguna otra figura, pero que sí hay alguien o una entidad, un ser Sí. que nos viene a recibir o que nos ayuda a seguir a ese otro plano de existencia. Entonces, hay teorías que sí afirman esto. Sí, fíjate, Francisco, dice aquí César Moreno, que está participando en el chat, dice, hay personas tan apegadas que se podría decir no duran, y lo pone entre comillas, al tiempo que su pareja mueren. O sea, después de poco tiempo mueren ellos también, es lo que nos está explicando aquí nuestro amigo César, y eso es muy cierto. Inclusive se llega a decir, es que vino por él, regresó por él, ¿no? A veces la gente se espanta por ese hecho. Sin embargo, tú lo acabas de describir perfectamente, Francisco. Pues fue su pareja, la quería muchísimo, y ¿cómo lo mencionaste tú? ¿Le pegó mucho? ¿Le dolió mucho? Le llegó mucho. Le Sí, llegó le mucho. dolió mucho su muerte. Sí, sí, sí. Matrimonios de muchísimos años Sí. que efectivamente le sucede así. Muchísimas gracias, Francisco, por haber compartido esta experiencia, y te vamos a invitar a que sigas con nosotros. Ok, gracias igualmente. Me Excelente gustaría noche. Ajá. después contar otras historias. Perfecto, pues Pudiera, o si hay tiempo, contar otra. ¿tienes otra historia? Por supuesto que sí, amigo. Mira, yo vivo aquí en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Yo soy militar. Ok. Así que, por lo tanto, tenemos bases de operaciones, no tenemos destacamentos. Ujú. Un destacamento que tenemos es en un poblado que se llama Maruata, Michoacán, por la costa michoacana, Sí, en la carretera que es de Michoacán a Colima. ok. En ese destacamento tenemos nosotros varias torres de vigilancia. Sí. Hay una torre que es muy larga, así que siempre habían dicho que ahí espantaban, que se aparecía una presencia, un bulto. Sí. Resulta que esa vez me tocó entrar a las 3 de la mañana de guardia. Cuando yo fui a recibirle a mi compañero, yo lo hallé abajo de la torre. Ya le pregunté, ¿y ahora por qué te bajaste? Dice, no, dice, al final es que me bajé, dice, para esperarte acá abajo, dice, nomás para entregarte. Ah, está bien. Me subí yo a la torre y en cuanto me subí, me senté en lo que era un banco que había ahí. Así que en un lapso como de 10 minutos me empezó a ganar mucho el sueño. Cuando me gana el sueño, siento cuando alguien sube las escaleras de la torre, la presencia de alguien, Ujú. pero no pude abrir yo los ojos. Cuando siento esa presencia que subió hasta arriba, Sí. se me arrima y me toca y me mueve. En ese momento abro los ojos y volteo a una esquina de la torre de vigilancia y yo veo un bulto en la esquina, pero cuando yo prendía mi lámpara Sí. desaparecía, la apagaba otra vez y se volvía a ver la presencia. Así estuve lo que es mi guardia, de que sentía la presencia de esa persona o de esa entidad. Sí. Bueno, existe que desmonté y al día siguiente le pregunté a mi compañero, oye, ¿por qué estabas abajo? Me dice, lo que pasa, dice, carnal, dice que me bajé porque por la parte de afuera de la torre, dice, yo empecé a escuchar ruidos de botas. Órale. Dice, yo alucé, dice, cuando al día siguiente, Ujú. le vi a mi compañero, le pregunté Sí. que por qué se había bajado de la torre. Sí. Ya fue él que me comentó que estando él arriba de la torre, por la parte de afuera, empezó a escuchar que alguien caminaba, pero con botas. Ujú. Cuando él la usaba, no veía a nadie, así que dice que le dio miedo y él se bajó. Y al bajarse, él
y yo escuchando los pasos de las botas, pero ahora arriba en la torre, ya casi para desmontar. Así que cuando yo llegué, pues ya fue que le recibí. A los días de que me pasó eso, me tocó en otra torre a mí de vigilancia de ese mismo destacamento. Sí. Entré a las 12 de la noche. Así que quedó eso de las 12:30, que empecé a sentir otra vez la misma presencia en la torre. Pero lo único que dije, otra vez no me vas a dejar hacer mi guardia en paz. Y así estuvo un rato. Cuando desmonté, me dice el cabo de turno, me dice, oye, dice, ¿tú no viste, dice, a alguien que caminó, dice, un bulto, dice, una persona que caminó de medio de la explanada y se metió a la cuadra? Y le digo, no. Le digo, yo estaba viendo luego hacia la carretera. Ya cuando desmonté, que me metí a lo que es el alojamiento, me acosté. Para eso yo le pregunté, ¿y cómo a qué hora fue? Dice, como a las 12:30. Y ya acostado me puse a pensar y a reflexionar. Dije, pues fue a la hora que yo estaba sintiendo la presencia otra vez de esa persona. Sí. Oye, pues, ¿qué será esto que aparece ahí? ¿Hay alguna historia, algún antecedente, algo que se platique en los pasillos o algo así? ¿Se sabe algo? Pues, realmente, lo que pasa es que ese era muy chico ese destacamento, nomás era un alojamiento. Después, con el tiempo, lo modernizaron, lo hicieron más grande. Pero que yo sepa, pues nunca escuché que hayan matado a alguien o que algún compañero haya muerto ahí. Sí. Porque pues por lo regular cuando pasa algo es cuando se escuchan cosas o se ven cosas, pero pues yo tengo 10 años aquí en las Fuerzas Armadas y nunca había escuchado que alguien haya muerto en ese destacamento. Eso, bueno, pues una manifestación que ahí se presenta, no se tiene el antecedente, lo que sí se tiene es el testimonio de que ocurre, ¿no? O sea, es imposible no creerlo, sobre todo cuando aquí todas las noches nos relatan experiencias con apariciones, con sonidos, con manifestaciones del más allá, que pues desde luego no sabemos por qué se presentan, y eso es lo bonito de esto, o lo terrorífico, como lo quieras ver, depende del gusto que le tomes, porque las explicaciones lógicas a veces no llegan. Es complicado tener explicación lógica para todo, y esto que nos acabas de narrar, pues sin lugar a dudas, sí es una manifestación. Sí, la verdad, porque por lo regular casi en la mayoría de los destacamentos que tenemos se aparecen cosas o espantan. Sí. Pero quién sabe a qué se debe, a lo mejor por las armas o no sé. Sí, pues sí, puede ser que haya ocurrido algo así, o tal vez algún militar que aunque no haya muerto ahí, hizo su vida en ese sitio y quedó impregnado ese lugar con su fantasma, es decir, esta energía residual que se manifiesta una y otra vez y otra vez y otra vez. Sin embargo, ya es algo como una especie de huella psíquica o psicohuella, como le llegan a nombrar. Entonces, no necesariamente tuvo que haber muerto ahí alguien, es como las personas que mueren y lo siguen viendo en su trabajo. Dicen, oye, pues qué raro, ¿qué tiene que ver? Pues a lo mejor para esta persona su trabajo era súper importante, por lo tanto, él, aún después de muerto, se sigue presentando a laborar, y lo digo entre comillas, ¿no? También. Así que, pues, interesante, Francisco, muchísimas gracias por esto que nos acabas de regalar. Ojalá que no sea la última vez que platicamos, que más adelante nos cuentes más de tus historias. Gracias a ustedes por escucharme y un saludo a todos los radioescuchas. Perfecto, pues no sé si tengas algo más que agregar. No, sería todo, ya después les contaré otras que tengo. Genial, amigo, pues aquí con todo gusto te abrimos las puertas, ya sabes que esta es tu casa. Que descanses. Gracias igualmente. Que pases buena noche. Bueno, ahora sí vamos a escuchar lo que nos quiere platicar Salvador Guerrero. Adelante, Chavita. Gracias, buenas noches a todos, un abrazo. Buenas noches. Nos comentabas antes de ir a corte que quieres compartir algo sobre tesoros.
Sí, pues de lo que estaban hablando del tema, de lo que estaban tratando. A ver, ¿cómo empezó? ¿Dónde ocurrió todo esto? Pues exactamente no recuerdo en qué ciudad, creo que Ok. en Durango, me parece. Bien, ¿y qué pasó ahí? A ver, cuéntanos. Pues ya tiene ya bastantes años, muchísimos años. Sí. Entonces mi mamá, que en paz descanse, me platicaba, esto fue la cuñada de mi madrina, que estaba estudiando, y fue a un lugar, creo que era maestra, pues estaba estudiando como maestra, que hacer un servicio a un pueblito, y en la casa donde llegó, donde estaba hospedada, no sé si era alguna casa o hotel, no recuerdo bien. En las noches, en ese tiempo, pues no había luz, entonces ella se ponía a estudiar, porque en el día iba a tomar sus clases, a sus clases, ¿no? Y en la noche regresaba a donde se estaba quedando, y se ponía a estudiar en las noches, pero en ese tiempo pues no había luz, decidieron con una vela. Sí. Entonces le empezaron a apagar la vela, muchas veces empezaron a apagar la vela y ella la volvió a prender y se la volvían a apagar y así. Y esto fue varios días, siempre en la noche, como a eso de las 12 de la noche. Entonces fue a la iglesia de ahí del pueblito, habló con el sacerdote y le dijo que lo que le pasaba. Y le dijo al sacerdote, pues mira, hija, pues cuando te empiece a pasar eso, tienes que pues hablarle, decirle que en nombre de Dios te pido que me digas si eres de este mundo o del otro, y a ver qué es lo que quiere o por qué te está molestando. Sí, le dijo ella, pero es que, ¿sabes qué pasa? Es que a mí me da mucho miedo, me da muchísimo miedo y no puedo hablar, me da terror y no puedo hablar. Sí. Y entonces le dijo el padre, mira, vamos a hacer una cosa, dice, yo te voy a acompañar, vamos a donde estás, y esto fue ese día, pues, a esa hora fue muy temprano. Yo ya anocheciendo, llegó el padre, porque ella le dijo dónde se estaba quedando, llegó el sacerdote y entró ahí con ella empezó a hacer lo de siempre, empezó a estudiar, y cuando empezó a estudiar, porque eso cuando le apagaban la vela, pues, exactamente casi eran siempre a las 12 de la noche, a las 12 de la noche. Entonces empezó a estudiar y le empezaron a apagar la vela, y entonces le dijo a ella al sacerdote, oiga padre, dice, ya está aquí. Entonces le dijo el padre, dice, mira, hija, pues, dile lo que te dije en la tarde. Sí. Entonces ella como pudo, pues, estaba con mucho miedo, no pudo, y entonces le dijo que en nombre de Dios te pido, dice, que me digas si eres de este mundo o del otro, sí, hasta ahí. Y yo no supe porque pues, un hombre tenía muchísimo miedo y ella se desmayó. Entonces el sacerdote seguía ahí. Entonces el sacerdote oyó lo que el espíritu le dijo a ella. Sí. Que quería que en cierto lugar había dejado había un dinero enterrado y que quería que ella lo fuera a desenterrar para que pagara unas misas que tenían que había prometido unas misas pero que no las había podido cumplir. Entonces ese dinero quería que sirviera para que le pagaran esas misas. Entonces ya cuando ella se recuperó el conocimiento, entonces el sacerdote le dijo lo que le había dicho el espíritu y él le había dicho en tal parte estaba enterrado el dinero. Sí. Y entonces sí, que fue, pero ella fue, porque le dijo que el espíritu le dijo al sacerdote que ella debía de ir sola, sin nadie más, sola. Sí. Entonces ella fue sola a donde le dijo el sacerdote y empezó a escarbar, empezó a cavar, empezó a hacer el agujero y encontró
no recuerdo si era una jarro o una como olla de barro. Entonces cuando lo abrió, le pegó a eso, los gases que se forman ahí con el tiempo, estando el dinero ahí enterrado. Sí. Le pegó, aspiró los gases, y desde ese momento ella pues le afectó mucho, le afectó al cerebro, y ya quedó muy mal, le quedó como, sí, pues digamos así coloquialmente, pues como que le afectó, le volvió como loca. Uh-huh. Y desde yo, en fin, yo no sé por qué, qué más qué fue lo que pasó con el dinero, pero así fue lo que le pasó a ella, a la cuñada de mi madrina. Okay. Terminó loca por aspirar el gas del dinero ese. Dice que eran, me imagino que debe haber sido, pues en ese tiempo lo que enterraban eran puros centenarios. Sí, pues sí. Me imagino que debe haber sido eso, por los centenarios. Sí, era lo más usual, ¿no? Los centenarios, porque sabemos que los cambios de gobierno que estaban muy activos. En un momento era un gobierno, de repente entraba otro y así, mientras era por ejemplo, la época de la revolución, así se vivió, ¿no? Depende de quién iba dominando, iban sacando su moneda, pero había algo que no cambiaba, o sea, algo que tenía un valor constante y eran los centenarios, que eso no se iba a modificar, estuviera el gobierno que fuera. Por eso la gente invertía en centenarios, era muy común. Este valor vale, creo que son 50 pesos oro, no sé qué, pero son de oro. Ok, vamos a buscar esa información. Dice aquí Daniel Uribe, son de oro los centenarios. Qué bien, perfecto, pues qué bueno que están aquí atentos. Gracias también a Miguel Olvera, nos hace ese comentario también que son de oro. Pues imagínate qué fortuna es encontrarte un tesoro repleto de centenarios, ¿no? Grandísima. No sé si era, no sé de qué tamaño sería el recipiente, si era olla o... Imagínate que era alguna olla de barro, no sé. O algunas cuantas monedas de cualquier forma, ¿no? Imagínate el valor. Pues en ese tiempo era muchísimo. Sí, ¿cómo no? Si ahorita, imagínate lo que valdrían, ¿no? No, sí, ahorita. La quisiera tenerlas una. Perfecto. Fíjate, ya no está, aquí dice Daniel Uribe, la onza es de plata. Ok, perfecto, correcto. Muchísimas gracias. Pues la verdad es de que aquí todos vamos haciendo el programa juntos. Lo interesante es que participen, ¿no? Igual como lo hacen en el chat. Yo te veo que estás muy activo todas las noches en el chat y que les pides a nuestros amigos que nos den like, que nos apoyen, porque es una forma de promover y divulgar este programa para que vaya creciendo. Claro. Pues para que no se acabe, que no se acabe nunca. Exacto. Pues muchísimas gracias, Salvador Chavita Guerrero. Ya nos platicaste algo. Un abrazo para Gina y Nacho y... Gracias, amigo. A todos los moderadores y los miembros del chat. Sí. Aquí te vamos leyendo todas las noches, ¿eh? A veces no mencionamos a todos, porque en ocasiones sonaría muy repetitivo, pero sabemos que ahí están. Sí, yo sé. ¿Sale? Yo sé, pero no me pierdo una transmisión de ustedes, no me pierdo. Excelente, te agradecemos mucho y sobre todo que participes tan activamente. Que descanses, que pases muy buena noche. Nacho, un abrazo para ustedes y gracias por llamarme. Al contrario, gracias por tu aportación. Hasta luego, que descanses. Ya tenemos aquí también a Joan Manuel con una experiencia lista para compartir. Joan Manuel, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, sí, aquí estoy. Excelente. A ver, ahora sí, ya por fin hacemos esta comunicación. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, es que ya varias ocasiones les había dejado fotos en el teléfono y les dejé mi relato, pero pues bueno, por fin se me hizo contárselos en vivo. Ajá. Muy bien. Bien. Bueno, mira, el suceso que yo tenía que contarles me pasó más o menos hace como unos 11, 12 años. Yo tenía alrededor de unos 12 años más o menos, y esa ocasión habíamos ido lo que es mi mamá, mi hermano, mi abuela y yo a visitar unas familias que tenemos en Ixtayoc Hidalgo. Sí. Entonces, esa era época más o menos de
de las fechas patrias. Íbamos a ir a ver era la tumba de la abuela de la mamá de mi abuela, perdón, de mi abuelo. Y esa ocasión fuimos en la mañana un tío y yo a ver el desfile de sus hijos. Me dijo que lo acompañara, que fuéramos a verlos. Dije, ok, vamos. Y de ahí se nos ocurrió la idea de ir a limpiar la tumba de mi bisabuela. Estoy hablando que eran más o menos las 8 o 9 de la mañana, más o menos. Uh-huh. Y yo le dije, ok, bueno, pues vamos a limpiarla nada más para que vayan, pongan las flores y ya no haya ningún tipo de problema. O sea, rápido, ok. Y en el momento en el que nos vamos enfilando rumbo al panteón, les gusta una distancia de 50 metros más o menos, se alcanza a ver la entrada del panteón y mi tío y yo vimos a una señora de blanco parada fuera del panteón. Y pues yo no imaginando otra cosa, no imaginando lo que me iba a pasar, pues me imaginé que era una de mis tías, la hermana de mi abuelo, que en paz descanse también, que no, pues ya llegaron, ya nos ganaron, pues mejor vamos a ayudarles a ellos. Dicen, pues órale, va. Mientras más nos acercábamos nosotros a la entrada del panteón, la señora, pues me di cuenta yo que tenía el pelo largo, tenía un vestido blanco muy sucio y roto, y no se le veían los pies. Y ahí fue donde yo me empecé a sacar de onda, ¿no? Dije, caray, no es mi tía. Ya la fui buscando y de repente la señora se desapareció, se desvaneció en 2 tumbas, en lo cual pues mi tío y yo empezamos a buscar hacia alrededor todo el panteón y no había absolutamente nadie. Pues bueno, ya dijimos, ya olvídate, no pasó nada, tranquilos, ya no pasó. Nos pusimos a limpiar la tumba, a ponerle agua a los botes donde van las flores y todo. Y en eso él dice, déjame arrodillo para rezar un Padre Nuestro y una Ave María, ¿no? Ya para irnos. Digo, sí. Sonará muy chistoso, ¿no? Pero en el momento en el que él se arrodilla es que perdón, es que nada más de acordarme hasta ver un poquito como escalofrío. Sí, claro, debe ser. En el momento en el que él se arrodilla a rezar el Padre Nuestro y todo eso, empieza a soplar el viento, pero ¿cómo te lo explico? ¿Han visto alguna vez la película de Hasta el viento tiene miedo? Sí. Sí. He escuchado cómo sopla el viento así de bien feo. Así sopló el viento en ese momento, se empezó a nublar todo y pues muy feo, un escalofrío muy feo. Y en eso yo sí le dije a mi tío, ¿sabe qué? Vámonos porque ya no aguanto estar aquí, ya me dio más miedo. Y ya se paró y todos nos persinamos y todos íbamos como para la salida. Y exactamente en el lugar donde mi tío y yo vimos a la señora por primera vez cuando íbamos a ingresar al panteón, volteamos y la señora estaba parada de nuevo ahí afuera. Órale. Pues yo la verdad sí, a mi tío le pegué una carrera que lo dejé como 30 metros atrás de mí del miedo que me dio. Y dije, no, ya ese panteón no me vuelvo a meter para nada. Dicen, más vale aquí corrió. Sí, que aquí corrió, que aquí quedó, dicen por ahí. Me parece muy bien. Oye, pues qué experiencia. Gracias por haberte reportado. Y ya sabes que aquí tienes un espacio. Cuando quieras volver a hacerlo, pues aquí estamos. No, sí, de hecho sí tengo unas que otras experiencias, y pues ya espero tener espacio para volverlas a contar. Y pues muchas gracias a ustedes por haberme permitido comunicarme con ustedes. Y saludos para todos los del chat de Facebook. Perfecto, pues saludos para todos estos hermanos que están por ahí ya tecleándole también. Muchísimas gracias, Joan Manuel. Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho y muy buen programa tienen ustedes. Qué bueno que hayan mantenido este programa que durante mucho tiempo nos causó mucho temor y suspenso a todos. Qué bueno que lo tengan vivo todavía. Claro que sí, pues es lo que esperamos, que esto retoñe nuevamente y que desde luego contar con su audiencia es lo más importante, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por su tiempo. Que descanses. Estás muy bien. Y tenemos ya aquí en la línea a Rafael Nolasco. Fíjate, otro Rafa, hoy es noche de Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde Tijuana, Baja California. Saludos a todos nuestros amigos que se encuentran por allá. ¿Y tú qué nos quieres compartir? Bueno, yo tengo 28 años. Sí.
y aproximadamente desde los 13 años tengo como, podríamos decir, un don Ajá. de sentir presencias, por decirlo así, y he visto en persona sombras oscuras que han hecho daño. Sí. ¿Qué tipo de daño? Bueno, les cuento desde el principio para Perfecto, sí. darme a entender. Muy bien. Okay. Yo tenía aproximadamente unos 13 años y teníamos una lavamática en unos locales. Y abrimos en la mañana, como a las 8 de la mañana aproximadamente, y yo soy fanático de los videojuegos. Sí. Y cuando abrimos, me bajé a las secadoras donde estaban los videojuegos, y al momento de querer prender las maquinitas, debajo de las escaleras había una sombra oscura. Sí. Y yo me quedé paralizado en cuanto la vi, porque esa sombra oscura se miraba como si estuviera hincada y moviendo las manos. No se notaba como sombra oscura, sino como físico, sombra oscura y con el físico de una persona. Ok. Y esa persona estaba hincada, moviendo las manos, y yo me quedo paralizado. Y en eso como que la sombra sintió mi presencia, y en eso hincada volteó hacia mí, y se quedó como 2 segundos viéndome, y en eso mi madre venía detrás de mí, y también lo alcanzó a ver, y los dos nos quedamos paralizados. Y en eso, cuando la sombra nos ve a los dos, se levanta sin quitarnos la mirada, y se nos queda viendo unos 5 segundos. Ya que se levantó, pensamos que venía hacia nosotros, pero después de eso la sombra subió por las escaleras. No se le miraban los pies, subió por las escaleras y cruzó la puerta que estaba cerrada. Sí. Y en eso, ya después del tiempo, me traje un gatito ahí a la lavamática que teníamos, y ese gatito estaba dormido. Y cuando yo volteo hacia atrás donde estaba dormido, el gatito estaba en el aire acostado, como si alguien lo hubiera agarrado y lo había aventado. Y pues ya después de un tiempo, ese ser nos dimos cuenta de que le estaban haciendo brujería al dueño de los locales que estaban rentando. Y tan así de fuerte era la sombra, ese ser, que el señor tuvo muchos problemas graves, y nosotros, por cuestiones de ese ser maligno, pues las cosas no funcionaron en la lavamática. Sí. Y tuvimos que cerrar. Y ¿cómo se llama? Y ya después nos enteramos también que ese señor estaba muy grave, al punto de la muerte, y le tuvieron con medicinas, no pudieron curarlo, y ya hasta que le dijeron que era la brujería y todo eso, y ya como que se recuperó la persona. Pero es una de tantas historias que sí me han sacado de lo normal, pues, que Sí. dices, yo no creo en eso, o sí creo en eso, pero ahí está enfrente de mí, lo estás viendo. Sí. Y la verdad sí es uno de los sustos que más fuertes que me ha dado. Claro. Oye, amigo, cuando dices una sombra oscura, ¿te refieres a que está en 3D? Es decir, como si fuera una persona disfrazada, tipo ninja, algo así, o es algo plano en una pared, o ¿cómo lo puedes describir? Es como una sombra, bueno, yo como la miré, es una sombra en 3D, como si fuera tipo bruma. Transparentoso. Transparentosa. Y cuando nos volteó a ver, no se le miraban los ojos, no se le miraba absolutamente nada, pero sí se ve la silueta cuando voltea la cabeza hacia nosotros. Exacto. O sea, sí alcanzas a distinguir perfectamente una figura humanoide, y tú sabes que cuando estos seres se aparecen, sobre todo los que son negros,
y no se les distinguen las facciones, son seres del bajo astral, es decir, que hay una energía muy negativa por ahí. Sí, de hecho, yo hasta después me di cuenta que estaba muy niño todavía, Sí. cuando lo miré. Yo pensé que estaba escarbando, sacando algunas moneditas o escondiendo algo. Ujú. Pero no, resulta que le estaban haciendo daño a la persona dueña de los locales y pues prácticamente afectó a todos los locatarios que le estábamos rentando. Ok, a ver si te entendí. Alguien le hizo un trabajo al dueño de los locales, de todos los locales, Así es, incluyendo el que tú rentabas, el que rentaba a tu vecino, pero no era para dañarlos a ustedes, sino era para dañar al propietario. así es, y al final pues terminó dañándonos a todos. Claro, sí, porque eso como consecuencia, ¿no? De afectarlo a él, ustedes salieron, digamos que raspados, ¿no? O sea, Así estaban es, en medio, perjudicados. ¿sí? Así Estaban en medio de todo esto, que era la manera, ¿no? De una forma indirecta de afectar al propietario, ahuyentando a los inquilinos, ahuyentarlos y entonces él pierde, él sale perdiendo. Sí, así es, incluso al principio no me creían, Ajá. ni a mí, ni a mi madre, ni a mí, Sí. nos creían. Pero ya cuando empezaron a suceder varias cosas que te quedabas de, pues eso no es normal. Sí. Ya la gente dejó de ir, empezaron a decir cosas que pasaban inusuales Sí. y pues ya la gente, y aparte salían problemas que te quedabas así como que, ¿cómo es posible esto? Sí. Oye, brother, pero ¿cómo supiste que lo estaban afectando a él? No, ya después como de 2 años nos dijeron que lo están afectando a él. Ajá. Más o menos llegó el rumor quién era la persona, pero pues, hasta ahí no nos quisimos meter. Sí, claro, en- pues en detalles. es que eso lo tenía que resolver él, ¿no? En todo caso. Sí, nosotros ya cuando habíamos dejado los locales, ya los rumores nos damos cuenta de quién eran con los rumores, Oh, ya. la persona que estaba haciendo ese trabajo. ¿Y este señor era malo? O sea, vamos, como para que alguien le tuviera tanto odio de hacerle ese tipo de brujerías. Pues tenía, bueno, tras lo que cuentan, tenía sus business ahí no tan legales como quien dice. O sea, que se hizo de riqueza con tranzas. Ajá, Mm. sí, y ahí como que alguien le hizo el trabajito y estuvo. Tal vez una, Sí, una venganza, ¿no? lo más seguro que sí, pero de ver una sombra que yo no creía que existían ese tipo de cosas, Sí. ya es como de que hay que pensarlo. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, pues ya nada más para cerrar el relato, amigo. Este señor que se vio afectado por esta brujería, ¿empezó a adelgazar? Sí, bastante. Sí, estaba a punto de la muerte junto con familiares Ajá, y al parecer sí le alcanzó a librar. eso es. Pero sí pasó un periodo difícil, ¿no? Me imagino. Sí, porque eran como 2 o 3 años que todavía los rumores crecían y seguía con los Ajá. problemas. Pero al parecer ahorita ya todo se arregló. Sí, es que es una característica de las personas que están siendo trabajadas, por llamarlo de algún modo, ¿no? Que les Sí, están de haciendo hecho. un embrujo, empiezan a adelgazar de una forma impresionante que tú dices, órale, ¿qué te pasó? Ellos mismos no se dan cuenta hasta que ya pasa el tiempo y la misma gente les empieza a decir, oye, estás muy delgado, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y ya es cuando entran en razón de que no, sí, es cierto, ya tiene rato que estoy perdiendo peso y me he enfermado de esto y esto y esto, y los doctores no saben ni por qué, no tienen una razón. Interesante, Rafa, no sé si quieras agregar algo más. Tengo varias historias, pero yo creo que ya las contaré más adelante. Perfecto, pues no te pierdas este programa porque sabes que es para ti y para todos los amigos que nos están escuchando. Desde luego que todos pueden participar, lo único que falta es que lo deseen hacer y con muchísimo gusto los incluimos aquí en la señal al aire, ¿no? Así es, sí, ya también escuchando Juan Ramón Sainz desde muchos años. Eso es, no, pues Y hasta la muchísimas fecha. gracias. Qué bueno, sí, qué bueno. Este programa es continuación de ese legado. Muchísimas Que gracias. tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego. El fantasma errante.